Bien, vamos a hablar de producción en Vaca Muerta, vamos a hablar de la principal desarrolladora del segmento no convencional de los hidrocarburos en la República Argentina. Estoy hablando ni más ni menos que de YPF, empresa argentina, empresa controlada por el Estado Nacional, 51% de su paquete de acciones cotizando, perdón, en manos del Estado argentino, en aquel proceso que sigue dando dolores de cabeza a los gobiernos de turno, vinculado al juicio que se sigue en Nueva York por básicamente el proceso de estatización de la petrolera nacional. Ayer estuvo dando sus resultados del segundo trimestre porque, bueno, también es obviamente un segmento significativo de su operatoria económica, tiene que ver con la cotización en bolsas por caso de un Wall Street, ¿no? Los tenedores de bonos de YPF, que son el 49% del total del capital accionario. Bueno, cumple con la información habitual ante inversores del mundo en ese sentido, las explicaciones de los rendimientos, de los buenos, de los malos, de las tomas de crédito que son usuales en el segmento energético, que también, por supuesto, para una empresa con cotización en bolsas del mundo, tiene que ver con lo que está obligada a ofrecer, comparecer ante sus inversores. Bueno, ¿qué dio el último resultado financiero, el del segundo trimestre, que estuvo adelantando Horacio Marín, el presidente de YPF, en un diálogo con inversores? 58 millones de dólares ganancia neta, dice YPF, que está metida en este proceso de fuertes inversiones, por un lado, vinculadas al mundo vaca muerta, a la expansión de la producción de petróleo y gas, que venimos reseñando con lujo de detalles aquí semana a semana. Y ganancia operativa ganancia neta de 58 millones de dólares como resultado total del segundo trimestre del 2025, pero contrastado de modo interanual, una caída del 89%. Bueno, esto es una crisis, esto es un descalabro, no, tiene que ver con el actual proceso que está atravesando la petrolera, que recordarán los que siguen las noticias energéticas día a día o están involucrados en el mundo económico vinculado a la energía, a la producción de vaca muerta, que la semana anterior habían estado las empresas del Vaca Muerta Oil Sur, ese holding empresario conformado para la construcción del oleoducto que va a llevar el petróleo de exportación de vaca muerta hacia la costa atlántica de Río Negro. Habían mostrado esa foto, esa señal de toma de deuda por 2.000 millones de dólares para financiar ese proyecto. Uno de los tramos del financiamiento tiene que ver con la inversión que consiguieron en el mundo global de las finanzas, en bancas corporativas, esto de 2.000 millones de dólares para esa construcción. Hay parte de esos fondos que está reinvirtiendo, digo, los de la producción, lo de las exportaciones, lo de los combustibles. Les decía semanas atrás esto de que todavía sigue siendo una empresa productora de combustibles más que una petrolera en sí. Así se considera YPF, ¿no? El principal core de negocio tiene que ver con la provisión de combustibles. Les decía también hace un mes atrás aproximadamente que había estado en el centro inteligente de procesamiento de datos ahí en la torre de YPF, en Puerto Madero. Eso de IA, tomando decisiones con 2 segundos de delay o casi nada de delay para, bueno, cuál es la mejor opción del aprovisionamiento, de las ventas de combustibles. Me fui un poquito por las tangentes que se me van ocurriendo mientras les comento todo esto. Claro, se considera una empresa vendedora de combustibles más que una productora de petróleo, si bien eso está cambiando a pasos agigantados, y no es que no produzca crudas, es top de la producción de petróleo en Argentina, es la 1 básicamente en ese sentido. Pero es el combustible que usa para refinar sus naftas. Bueno, volviendo al tema del resultado financiero, les decía, ganancia neta de 58 millones de dólares en el segundo trimestre del 2025. Producción total, lo que nos permite ver bueno, este momento de vaca muerta y su incidencia también. Acá toma la producción total de petróleo y gas. La forma de traducirlo en un guarismo es el barril equivalente de petróleo. Esto es toda la producción de petróleo
toda la producción de gas te la traducen en barriles equivalentes a lo que fuera un barril de crudo, ¿no? No es el estándar de la industria, pero te la simplifican así para que entiendas el poder calórico, vamos a decirlo así, y de toda su producción. Ahí hay una fórmula que permite integrar tanto petróleo como gas y traducirlo en un número. 545.700 barriles de petróleo equivalente. De ese total, el 60% tiene que ver con petróleo. 145.000 barriles diarios en este segmento de referencia, segundo trimestre, como les decía. Esto respecto de la foto productiva, Vaca Muerta, en el contraste entre lo que produce en Vaca Muerta y lo que produce en el convencional, ahí se ve el rol preponderante que está teniendo la formación shale neuquina, 145.000 barriles diarios de producción en promedio. Si tomamos su nicho anterior histórico de producción, el convencional, todo lo que no tiene que ver con Vaca Muerta, todo lo que no tiene que ver con Palermo Hay, que por ejemplo es incipiente proyecto allí en Santa Cruz, les digo que son 130.000 barriles de producción en promedio en las cuencas convencionales, aquellas de las que busca desprenderse YPF, y acaba de anunciar en la última semana una nueva ronda para revertir, dejar en manos de estados provinciales y empresas que quieran producir petróleo convencional. Hay una cuestión de costos allí, Vaca Muerta mucho más competitiva en ese sentido. Acaba de anunciar, les decía, YPF una nueva ronda para seguir desprendiéndose de esos bloques productores. Esto me pareció de lo más interesante y tiene que ver con el estado ya de avance del Vaca Muerta Oil Sur. Recién hacía una referencia a eso y tiene que ver básicamente con el 23% de la obra, dice ya está avanzada, dice YPF, un cuarto casi de la obra que estuvimos anunciando días atrás, aquello de los pasos especiales, esto es ríos, esto es rutas, las obras que se tienen que hacer para no obstaculizar esas estratégicas vías de comunicación y también todo lo que tiene que ver con la infraestructura previa, aquello de ir trazando ese camino del oleoducto rumbo a Punta Colorada, allí al ladito de Sierra Grande, donde esperan un proceso de crecimiento de magnitud. Recordarán ustedes que esto va a estar funcionando o inyectando el primer petróleo bajo ese tendido que une Añelo con la provincia de Río Negro, allí el ladito de Sierra Grande. Son casi 470 kilómetros, si mal no recuerdo. Va a estar hacia finales del próximo año inyectando ya crudo de exportación, canal exclusivo para el crudo de Vaca Muerta por esa vía, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar respecto de esto? Bueno, lo más significativo me pareció eso. Lo último que acabo de decir, que nos permite decir que en principio estamos en 9 de agosto del 2025 y queda un añito y medio todavía para finalizarlo. Argentina acaba de tener una experiencia de finalización de oleoductos, de gasoductos, en obras de ese tenor muy importante, con una aceleración muy importante. Hablo del gasoducto Néstor Kirchner devenido en Perito Moreno, obra que había estado lanzando el gobierno anterior y que puso otro esquema de aprovisionamiento del gas, a disposición en la República Argentina. Esto de evitar más importaciones y comenzar a indagar la distribución que hemos estado viendo en el primer tramo del año hacia el norte argentino, hacia Brasil con exportaciones en los excedentes, pero sobre todo poder ofrecer un gas más competitivo en precios y que le llegue a más gente y a las pymes de la República Argentina. 7 provincias del norte que recibían gas de Bolivia que, ante la crisis del país del altiplano en materia de producción, encuentran con las obras de infraestructura y el gas creciente de producción en Vaca Muerta una alternativa clara y clave para el día a día. Le dedicamos la columna de hoy a este tema importante, el estado de situación de YPF y de cómo fue su segundo trimestre del año, un momento de mucha inversión hacia el año próximo y de sostenimiento del upstream de los no convencionales. Esto de lo que tiene que inyectar en materia de dólares en un contexto macro complejo para seguir sosteniendo la producción de Vaca Muerta y de la República Argentina.